Hombre, vecina. Hola. ¿Qué le pongo? Pues mire, ¿me puede poner un botellín de agua, por favor? Pero por Dios, qué susto me ha dado. Es por si no me había oído bien. No hace falta, ¿no? Digo yo. Que utilizar un megáfono, usted espantarme la clientela, son las 5 de la tarde, por Que Dios. se aguante, que soy la vecina del primero y a mí me toca aguantarme cuando usted pone la música hasta las tantas a todo volumen. Bueno, vale, de acuerdo, está bien, lo podemos negociar, pero no hace falta, digo yo, utilizar un megáfono, ¿no? Pues mire, ahí le voy a dar la razón. Qué descanso, por Dios. Uf. Uy. Pero Esto bueno. sí que molesta de veras. Mire, vamos a hacer una cosa, si quiere me denuncia la policía, ¿eh? Pero pare ya, que esto va a ser mi ruina. Pues no, porque a mí me gusta tomarme mi botellín de agua con el sonido de una bocina de fondo. Está bien, ya he aprendido la lección, ¿de acuerdo? Le prometo que no voy a meter bulla los fines de semana, pero pare ya de meter ruido, por Dios. Bueno, vale. Le voy a poner 3 condiciones. ¿Cuáles? La primera, nada de poner chunda chunda hasta las 1000. Nada a partir de las 11. De acuerdo. La segunda, Sí. nada de chavalada en la calle por la noche que montan un escándalo que no se puede dormir. Está bien, vale, de acuerdo, sí. La tercera, ¿Cuál es? que hoy es sábado. Ponen en ETV2 consumidores. Usted lo ve porque van a hablar de la contaminación acústica. ¿Consumidores? Ujú. Ver yo el programa del Sobera ese, venga, hombre, por favor. Oiga. Me quedo con la bocina. Ay. Vamos, ¿dónde vas a ir a parar? Mucho mejor con esto. El ruido de las obras, del tráfico, de las alarmas, de los gritos, del tren, del aspirador, todos molestan, pero el que más... El ruido de la noche. Que hay gente que no puede coger el sueño por los ruidos de la calle. Ruido, los hosteleros decimos que no, el vecino dice que sí. ¿Dónde está el punto medio? Mirad la calle como está y al final crea mucho más ruido la gente. Esta noche en Consumidores, ocio y descanso. ¿Son compatibles? La Ochoa nos presenta en exclusiva la versión consumerista de su mítico Libérate. No se lo pierdan. ¿Son los suplementos vitamínicos una buena opción cuando nos sentimos bajos de energía? La respuesta en Consumidores. Gabón, si hay algo que describe nuestra forma de vida actual, probablemente sea el ruido de nuestras ciudades. Tráfico, alarmas que saltan, la música de los bares, son sonidos molestos con los que casi nos hemos acostumbrado a convivir. Pero el ruido excesivo puede llegar a ser un problema. De hecho, 1 de cada 5 españoles sufre problemas de insomnio a causa del ruido. Así que hablamos de un problema que no solamente es grave, sino que está muy extendido. Se estima que 7 de cada 10 ciudadanos de nuestro país sufren niveles de ruido inaceptables. Ya ven que no hablamos de un tema cualquiera, pero antes que nada, Adela nos va a hacer una demostración. Sí, porque les voy a pedir a ustedes que hagan memoria. ¿Cuántas veces nos hemos levantado con este ruido? Molesto, ¿verdad? Bueno, y este otro, a ver qué les parece. También, vamos a preguntar a nuestro público activo. Boni, Gabón, muy buenas noches. Berdín. De estos 2 ruidos, ¿cuál es el que más te ha molestado? Para mí el de la obra. El de la obra, por la Sí, mañana y sí. el martillo. Pero hay ruidos que me molestan mucho más. Luego nos vas a contar cuáles son. ¿Nerea? A mí el primero también, el de las obras. El de las obras. Sí. El tráfico y tal, como que lo toleramos un No, poquito. ese no me importa, pero el de No. las obras es muy molesto, sí. Luego hablaremos de otro tipo de ruidos que también en lugar del día nos llegan por la noche. Que sepan ustedes que para el 49% de los ciudadanos el sonido más molesto es el de las obras. El tráfico resulta insoportable solo para el 24% de los ciudadanos. Y sin embargo, el ruido que más titulares genera es este otro. Porque al final las denuncias por ruidos se han relacionado tradicionalmente con el mundo de la hostelería. Ese es un tema que luego hablaremos y trataremos más a fondo. Pero ¿es realmente el ruido derivado del ocio el que más problemas nos causa? En Consumidores hemos recabado información en los ayuntamientos de nuestras capitales para ver cuál es la magnitud del problema y qué resultados se han obtenido. Porque no debemos olvidar que el ruido excesivo tiene consecuencias directas en la salud de los ciudadanos. Esto es terrible. Entre ambulancias, los coches de policía y después manifestaciones que pasan también que meten, o sea...
Y ahora no hemos oído porque ha pasado un camión y tenemos la autopista. O sea, el sitio, la verdad, es que es alucinante para vivir. Ay, te despiertas muchas veces y ya no vuelves a dormir. Te desvelas y ya está. 1 de cada 5 vascos sufre problemas por el ruido, una proporción superior a la media española. Y la fuente principal de ruido en las ciudades es el tráfico rodado, que genera el 80% de la contaminación acústica. Fíjate aquí ahora, qué follón hay de ruidos y de todo, y no los puedes quitar. Porque a ver, si no quitas coches... Pasa una moto aquí a las 4 de la mañana, la oye todas las casas, porque tienen el escape casi libre. En 2009, los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona tramitaron cerca de 600 expedientes vinculados con la contaminación acústica, es decir, con el ruido, de los que solo la mitad acabaron en sanción. La gran mayoría de las multas afectan a bares, cafeterías y discotecas, aunque también destacan las sanciones a particulares, a supermercados y a instalaciones de ventilación y climatización. Los ayuntamientos se centran más en la medición que en la prevención. Y para afrontar este problema, el del ruido, es clave la prevención. Pero ¿cómo repercute en nuestra salud una exposición continuada al ruido? Se producen varios efectos. En primer lugar, a nivel del oído, todo sonido superior a 85 decibelios de intensidad ya se considera que es patológico. En un medio normal, como puede ser la Gran Vía de Bilbao, al momento en el que pasan los autobuses, estamos a unos 70 decibelios de intensidad. No llega a lo que es un sonido que te va a producir daño en el oído, pero sí que puede tener otros efectos secundarios no físicos sino psicológicos, trastornos del sueño, ansiedad y demás. A 80 decibelios de intensidad no podemos estar expuestos más de 8 horas de forma continuada, ya por encima de ese tiempo se daña el oído interno. La parte anterior, que se llama caracolo cóclea, es la que recibe el sonido y es la que se daña propiamente cuando hay un sonido de alta intensidad, y el daño es irreversible. La única forma sería paliarlo con los audífonos. Cada vez vemos más gente que oye mal y más jóvenes. Pues ya han visto que el ruido puede tener consecuencias graves en nuestra salud, pero hay otro dato que salta a la vista. En Bilbao, Donostia y Vitoria, la mayoría de las sanciones por contaminación acústica han sido para locales de hostelería. Pero ¿es realmente este sector una fuente de problemas? ¿O se ha convertido en un chivo expiatorio para desviar la atención de otros ruidos más difíciles de atajar? Consumidores ha salido de marcha por Bilbao para comprobar qué es lo que ocurre realmente en una de las zonas de ocio nocturno más conocidas de la villa. ¿Cómo afecta el descanso de los vecinos que su calle esté a rebosar de bares de copas? Vean. La calle Iturribide de Bilbao es quizá una de las zonas donde más se evidencia el conflicto entre los jóvenes que quieren vivir la noche y los vecinos que reclaman su derecho a descansar. ¿Se montan mucho aquí los fines de semana? Hombre, yo ahora ya no es que pasa mucho, pero sí se montan. Y eso que ahora ya desde que ahora no dejan hacer el botellón. Reconozco que hay gente que no puede coger el sueño por los ruidos de la calle. Mucho ruido, sí. Y bebés, bueno, tiran los cascos y todo por la calle y es una vergüenza. Se divierten, pero se podían divertir sin ruido. El otro día, por ejemplo, un montón de gente pues estuvo aquí y fue horrible porque se montaron un montón de broncas y al final hubo peleas y todo. La verdad es que cada vez viene gente más rara. Vienen buscando bulla y así. Y el ruido que se forma así es bastante, porque se forman bastantes peleas y así de vez en cuando. La situación ha llegado a tal extremo que muchos vecinos, hartos de soportar noches en vela a causa del ruido, abandonan sus casas el fin de semana. Otros tienen que aguantar. Jesús, ¿qué pasa aquí los fines de semana en la calle Iturribide? Con la noche es insoportable, voces, chillos, de todo. Muchos fines de semana a las 7 de la mañana viene una banda y vamos chillando, cantando, ni con ventanas con cristales de esto, nada, se oye y que no te dejan dormir. Si estás los fines de semana es muy difícil dormir. ¿Alguna vez os habéis enfrentado, le habéis comentado a alguien en alguna cuadrilla o algo, por favor bajar la voz o así o no? Bueno, si se te ocurre, bueno, empiezan en los contenedores a dar golpes y eso, y es peor, es mejor callar y aguantarse. Llevamos años y años y años pidiendo algo, pero nada. Han tomado con esta calle, no es cívico esto, no sé. Bueno, ya tenemos el tema sobre la mesa y voy a presentarle a los contertulios con los que vamos a discutir esta noche precisamente sobre el ruido y la contaminación acústica. A mi derecha están, empiezo por Fernando Cuesta, que es secretario de la Federación Alavesa de Asociaciones de Vecinos. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Luego está Íñigo López, que es gerente de Acústica Electrónica S.A. Arquitectónica. Buenas noches, Carlos. Muy bien, ahí está, Arquitectónica, hecha la apreciación. Y a mi izquierda tenemos en primer lugar a Quino Martínez, que es secretario general de la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa,
Y ya por último a César San Juan, profesor de Psicología Ambiental de la Universidad del País Vasco. Buenas noches a los dos, Cabo. Bueno, ya hemos visto que, aun siendo el tráfico la principal fuente de ruidos molestos, parece ser que el grueso de las sanciones por este motivo se lo están llevando siempre los establecimientos hosteleros. Parece, por lo tanto, que los ciudadanos hemos llegado a considerar inevitable el ruido generado por el tráfico, pero, sin embargo, que no somos tan tolerantes cuando es un bar el responsable. Siendo esto así, la primera pregunta es obvia. ¿Se sienten perseguidos los hosteleros? ¿Creen que de alguna forma se les está haciendo pagar por lo que debería ser una responsabilidad compartida? ¿Qué piensa de esto, Quino? A ver. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, señalar algo, indicar algo que tú has comentado ya. Y es que en esta mesa no hay nadie, ningún representante del sector del tráfico, que es el 80% de la contaminación acústica de nuestras ciudades. Luego hablamos del tráfico. Cuando recientemente, sí, pero no hay nadie. Y cuando recientemente salía un estudio hecho por la Universidad de Navarra y decía que se había reducido en un 40% la contaminación acústica en la ciudad de Pamplona, se comentaba que esa reducción venía fundamentalmente por acciones desarrolladas en torno al tráfico, como por ejemplo peatonalización o desvío de zonas de entrada a la ciudad, ¿no? O sea, que tú crees en definitiva que los hosteleros estéis pagando el pato. Parcialmente sí, nosotros lo que hacemos es cumplir la normativa, que es muy exigente. En Euskadi es más exigente que la del resto del Estado, proviene ya del año 85 y con los niveles que se marcaban en el año 85, aquí a nivel ya municipal, que es quienes pueden regular por encima de esa normativa básica, se ha llegado a exigir, como es lógico, porque el derecho del ciudadano al descanso es fundamental y nosotros vivimos de la buena relación entre la hostelería y el ciudadano, se ha llegado, como repito, a legislar por encima, de forma más restrictiva, esa legislación esa actividad. básica. Íñigo, yo creo que tú te has dedicado a medir en muchas ocasiones centros hosteleros para ver qué nivel de acústica tenían, ¿no? Si llegaban a muchos decibeles o no. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Hay mucho ruido en la hostelería? Así es. En los últimos años sí que se ha de reconocer, y es así, que ha habido un avance muy importante en cuanto a las exigencias tanto de aislamiento como de niveles sonoros permitidos. Pero también a mí me gustaría hacer constar que es que se viene de una sociedad ruidosa, luego seguro que nos lo puedes comentar mucho mejor, en la cual el ruido no se entendía como una prioridad. Es decir, España es uno de los países más ruidosos de todo el mundo, después de Japón. Es así, y cuando cualquiera que nos vamos a cualquier país fuera y nos juntamos, pues vemos cómo la gente vuelve la cabeza cuando hablamos. Y sí que se ha producido un avance importante, pero también la exigencia por parte de las personas que viven encima de un local, pues también ha subido, ¿no? Es decir, ahora tenemos un concepto de que el hostelero no se puede lucrar a costa de mi descanso. Tienes a tu lado a Fernando Cuesta, que es secretario de la Federación Alavesa de Asociaciones de Vecinos. ¿Se quejan mucho los vecinos de los centros hosteleros que tienen debajo de sus casas? Yo creo que, independientemente del ruido de la calle, yo creo que la actividad de la hostelería tiene mucha repercusión, sobre todo en la salud del vecino, es decir, el descanso, que ahora estamos hablando de que estamos asimilando, yo creo, demasiado los ruidos de la calle, el tráfico, en fin, todo, pero claro, lo más importante es lo prioritario, que es el descanso de las personas, que deriva en muchas ocasiones en el deterioro de la salud. Y eso es un argumento más que suficiente para que todo ese gremio de la hostelería tome conciencia, pero también, sobre todo, de la sensibilidad de los diferentes ayuntamientos. Y no se trata tampoco de poner enfrente, en la acera de enfrente al hostelero y al vecino. No, porque todos ellos, digamos, tienen que convivir. Es que un barrio, una ciudad sin comercio, sin hostelería, no es nada. Por lo tanto, yo creo que estamos condenados a entendernos y yo creo que ese camino debemos continuar. Una pregunta para nuestro psicólogo César San Juan, ya que estamos hablando que los vecinos nos quejamos del ruido que hay en los centros que están debajo de la casa por la noche y que no descansamos, luego ¿cómo nos puede afectar esto? O sea, ¿realmente es un problema, nos quejamos por gusto o no? ¿O el ruido implica algún problema serio y grave de salud? Bueno, vamos a ver, depende. Si es una situación puntual, como puede ser la que estamos viviendo ahora, no estamos en silencio. Hay un ruido de fondo del aire acondicionado o algo así. Oye, ¿qué oído tienes más bueno, César? Como estoy sensibilizado... Es increíble. Sí. Pues eso puede distraer un poco ahora la conversación. A mí, desde luego, puede distraerme. Otra cuestión es si el ruido es una fuente molesta, continua, crónica, digamos, que está instalada en la vida cotidiana de una persona, un grupo de personas. Y entonces sí, los efectos, lógicamente, a largo plazo
pues van a afectar, como se ha dicho, a la calidad del sueño de entrada. Claro, la calidad del sueño luego afecta a otras esferas de la vida, de su bienestar psicológico, pero además en el rendimiento, la propia convivencia, la comunicación. En los niños también es muy importante, las mujeres embarazadas, porque digamos que el oído del feto es el primer sentido que se desarrolla, y por lo tanto muchas veces pensamos que no está oyendo y realmente le está molestando. Tenemos a Adela aquí, que está con nuestro público, y queremos saber, de mano de Adela, qué es lo que piensa el público sobre el ruido en la hostelería. Sí, vamos a preguntárselo a Boni. ¿Se exagera las quejas de algunos vecinos que dicen, ay, es que tengo un bar debajo y no yo creo puedo que la gente confunde totalmente los términos. No hay ruidos tanto como se dice en la hostelería. Hay ruido en la calle a la salida de la hostelería. Y yo creo que no hay un problema de normativa, hay un problema de incumplimiento de la ley. Pero los bares dicen que cumplen la Por eso, el bar, si no le dan la licencia, yo entiendo que el bar se adecúa, funciona muy bien, van, lo miden, el vecino denuncia, lo tienen al pobre barero para arriba y para abajo, le limitan el aforo, etcétera. Y nosotros salimos todos mamaos a la calle a las 2 de la mañana. Montamos la que no está escrita y entonces el vecino, con la asociación al frente, denuncia al bar. Pero tú entiendes que la gente se queje. No, hay que denunciar a los municipales que están en el cuartel, porque esos señores chillan en la calle y alteran el orden público, no el bar. Claro, hay algunos... Y ahí nadie entra. Hay algunos vecinos que dicen, es que si debajo no tuviera un bar, entonces la gente no saldría y se pondría a cantar ahí. Claro, y yo he tenido una vecina que ha tenido niño y le ha salido llorón. ¿Y qué hacemos con el niño? Con la vecina, ¿la tiramos de casa? ¿La denuncio porque el niño lloraba toda la noche? ¿Son los hosteleros el chivo expiatorio de otro tipo de ruidos? Por supuesto. Y además, como yo estoy a favor de la juerga, tienen todas mis bendiciones. O sea, no es el hostelero, es la calle. Y la calle es municipal. O sea, que a currar. Tú no has vivido nunca en un primero y has tenido un bar debajo, ¿verdad? Yo he tenido bar y todo. ¿Sí? De pequeñito. O sea, que he vivido encima, debajo y he hecho todo el trabajo del barero. Y no es así como ellos lo cuentan. Es verdad que es una actividad molesta, no sé. Y luego quiero recordar a todos los vecinos que alguna vez fueron jóvenes. Todos hemos hecho el gamberro. Boni, que sepas que los adultos también cuando salen y se toman un tal, luego salen y algunos también cantan aquellos de la Asturias patria querida. Pero a mí me gustaría, bueno, pues recordar una cosa que nos ha comentado Boni. Y lanzaría directamente la pregunta hacia Fernando. ¿Son los vecinos conscientes de que a quien tienen, según Boni, que poner esa reclamación serían los municipales? Porque los de los bares, según Boni, no tienen la culpa, Fernando. Ahí está la pregunta, Fernando. Bueno, yo creo que parte estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es cierto que tiene responsabilidad las instituciones, es decir, cuando se cierra el bar, nosotros en Vitoria no vemos la policía en la calle que debe, digamos, reorientar toda esa gente que, bueno, que mete bulla. Y quiero dar un dato, yo creo, bastante significativo, en el sentido de que Vitoria, el casco viejo de Vitoria, que es donde más se produce el ruido, con respecto a San Sebastián y Bilbao, tienen las calles muy estrechas. En este caso, el efecto de chimenea es bastante grande. Entonces, independientemente de lo que dentro del bar, el ruido que haya, cuando salen a la calle, ese efecto hacia arriba, como la chimenea, como he dicho. Y otra cosa muy importante, en Vitoria, independientemente de la tecnología que hemos visto que aquí se avanza bastante con respecto para aislar los bares, en fin, todas esas cosas, ahí en esa zona de Vitoria las construcciones son de madera y es muy difícil, digamos, insonorizar porque repercute bastante a los vecinos de arriba y por lo tanto yo creo que eso es una realidad constatable. No, pero ¿es responsabilidad o no de los hosteleros el ruido que se produce en la calle? Porque tampoco puedes, me imagino, controlar como hostelero a todo el mundo que está alrededor de la puerta del bar o del pub o de la discoteca, ¿no? No lo es. Y además que la normativa municipal lo dice claramente, la responsabilidad del ruido en la calle es de aquel que la produce. Y punto pelota, se acabó ahí la discusión. Otra cosa es que seamos sensibles o no, que tengamos que llevarnos bien con nuestros vecinos y que de alguna forma podamos concienciar. Pero la labor de concienciar no es del hostelero, es del conjunto de la sociedad. Es decir, cuando se queja de la inacción de la policía municipal, yo tengo algún ejemplo, alguna declaración de algún concejal que cuando le hemos presentado vídeos de botellón en zonas donde no hay oferta hostelera, ha dicho, es que si actuamos ahí, igual se lía. Claro, es que esa es tu labor, actuar. El mayor número de denuncias que está habiendo ahora en estos momentos en la policía municipal, en este caso de Donosti, o de las mayores, no es de vecino contra hostelería, es de vecino contra vecino,
vecino contra vecino, y están creciendo muchísimo las de los locales para jóvenes, que no tienen nada que ver con la hostelería. Oye, pero igual digo yo, y se lo pregunto a nuestro psicólogo, a César, que vamos a tener que cambiar el sistema de nuestras relaciones porque no podemos meter ruido en ninguna parte. Entonces, ¿cómo nos relacionamos, César? ¿Cómo puede esto afectarnos? ¿Qué piensa aquí el psicólogo? Pues yo creo que se ha visto en el vídeo que habéis puesto al principio. Normalmente cada vez hay una mayor sensibilización con respecto a la contaminación acústica y por lo tanto también la gente cada vez está más sensibilizada, ¿no? Y ahora digamos que los indicadores de intensidad sónica son un indicador de calidad de vida también de la ciudad. Claro. Entonces, normalmente las estrategias que se ponen en marcha, como se ha subrayado antes, son normalmente defensivas. Están proliferando en las ciudades, en las entradas de las ciudades, las barreras acústicas precisamente para impedir el sonido del tráfico, que es la mayor fuente de contaminación acústica. Pero no hay ninguna todavía, yo creo que falta por incorporar el chip de la prevención. Muy bien. Que implica pues distribuir la ciudad en función de este parámetro, de las fuentes de ruido. Fernando hablaba antes de Vitoria, de Gasteiz, que es un caso especial. Veamos cuál es la situación del ocio nocturno en Vitoria, donde el ayuntamiento está actuando con firmeza contra el ruido que se genera en el centro de la ciudad durante los fines de semana. Pero la pregunta es, ¿se están obteniendo resultados? Noche, hostelería y gente. Una combinación arriesgada para quien quiere descansar. El problema de los ruidos viene, yo creo, por una falta de concienciación de la gente a la hora de estar de fiesta. Yo creo que se nos olvida un poco que hay otra gente que está descansando. ¿Qué es lo que más se puede molestar? Hombre, pues yo creo que está claro, ¿no? Mirad la calle cómo está, de la gente que está hablando, todo el mundo gritando al final porque cierran los bares pronto y al final crea mucho más ruido la gente, sí, tomando algo. A las 3, 3 y media no abren las discotecas, así que si los bares cierran a la 1 y media, estás mucho tiempo, 1 hora y media por ahí, con un mogollón de gente que creas un ruido infernal. Es lo último que nos importa. No lo piensas. Yo vivo en la calle Badalla y sobre todo los fines de semana y los jueves, el hecho de la gente que pasa de unas zonas a otra, del bar que tengo debajo, bueno, es horrible. En las terrazas, bueno, yo he tenido que llamar a las 2 de la mañana a la policía municipal porque teóricamente a las 12 de la noche tenían que quitar las mesas y a las 2 de la mañana todavía no estaban quitadas. Y otros ejemplos. Estuve viviendo en el centro, en la calle Correría, pero bueno, al final estamos abajo de bares continuamente y el ruido de la gente de afuera. ¿A los bares no te molestaban? No. Ruido, pues bueno, siempre hay gente que se puede pasar, pero son casos puntuales. Yo creo que en la inmensa mayoría ya no se trabaja como se trabajaba antes a volúmenes muy altos, ya por norma nos identifican como nocivos. ¿De ahí que haya ruido? Los hosteleros decimos que no, el vecino dice que sí. ¿Dónde está el punto medio? A veces te hacen parecer delincuente. Una vez que sale la gente fuera, no tienes mucha opción a controlar que la gente no meta ruido. Si no queremos ruido en la ciudad, pues ¿dónde nos tendríamos que trasladar? A los pabellones, a los polígonos. No hay que quitarle la vida tampoco al centro de la ciudad ni a la ciudad en sí. Esperamos a la hora de cierre de los bares y muchos siguen abiertos. En Vitoria no se cumple con los horarios, porque otros bares no están cumpliendo con los horarios y al tener un precio menor en la consumición la gente prefiere quedarse y siempre trabajamos a última hora. Si se respetaría al 100% habrían cerrado muchos locales. Sé yo de locales de aquí cerca que tienen multas graves de 1.200, de 2.000 euros, que no van a facturarlo esa noche. La nueva ordenanza de ruidos de Vitoria obliga a insonorizar todos los locales de hostelería y abre el camino a los bares para su reconversión en pubs y así alargar su horario 2 horas más. Si no se hace de una forma ordenada y en función de las licencias, es que estamos en la misma problemática, que trabajamos todos a última hora, la gente se acostumbra a salir cada vez más tarde. Y el ruido dura más tiempo. Bueno, este vídeo ha provocado reacciones en Fernando y en Quino, que están a mi derecha e izquierda sobre todo. Pero la pregunta es, un hostelero afirmaba que muchos prefieren pagar las multas por el ruido porque recuperan el dinero con las consumiciones que luego van a cobrar por estar abiertos. Así que puede que haya que replantearse cierto tipo de medidas. Por ejemplo, habría que intentar quizá frenar el ruido que se genera en la calle junto a los bares mucho más que el ruido de los propios bares. Sí, y ahí tenemos que ir de la mano a autoridades y hostelería, sin duda alguna. Nosotros en la labor de concienciación, que es la que tenemos que hacer y punto, y las autoridades en la labor de control. Ahora, antes de eso hay que plantearse qué tipo de socialización queremos. O sea, ¿queremos un downtown americano donde no hay nadie a partir de las 10 de la noche en el centro de las ciudades? No decimos que el comercio es vida, la hostelería también lo es. Evidentemente, si optamos por unas ciudades con ambiente,
es a cuenta de algo. Y yo te repito que no es a cuenta del descanso del vecino, sino a cuenta de urbanismo y de formalidad en las calles cuando salimos a disfrutar de la noche. ¿Qué piensan los vecinos? Yo creo, vamos a ver, yo creo que hay que puntualizar alguna cosilla. Hemos visto en el vídeo cómo estaba la gente joven, cómo bebía en la calle. Yo creo que eso es responsabilidad sola y exclusivamente del hostelero. Es decir, está prohibido beber fuera y eso tiene que controlarse. Y con respecto al ruido que se hace en la calle, desde luego la gente hace ruido en la calle, pero también tenemos que tener en cuenta, y que no se cumple, sobre todo en verano, de esos chiringuitos que no llegan a ser hosteleros, esos chiringuitos pequeños en el casco viejo, por ejemplo, sí. Cuando hace calor, el aforo es muy grande y entonces, lógicamente, tienen que abrir la puerta y ese ruido que genera a los vecinos. Y eso es todo una serie de incomodidades que es sencillamente de las autoridades que tienen que sancionar, lógicamente, pero de la responsabilidad del hostelero, porque es que aquí estamos hablando del hostelero, del ruido, pero ¿en qué lugar queda el vecino? Porque es al final de cuentas quien tiene, digamos, la preferencia del derecho al descanso y no se está cumpliendo, esa es la realidad. El Ayuntamiento de Vitoria va a exigir ahora insonorizaciones en todos los establecimientos. ¿Cuánto cuesta más o menos insonorizar un local adecuadamente? Pues depende del punto del que partamos. Es decir, nos podemos encontrar con locales con licencias muy antiguas que carecen de insonorización. Desde ese punto de vista, ese local le va a costar mucho más dinero que a un local que parte ya de una insonorización superior. A nivel de costes, 100 metros cuadrados, por ejemplo, por poner un... Sí, por hacer un ejemplo medio. Por hacer un ejemplo medio, pues podría costar tranquilamente insonorizar, meterse a una obra de 180.000 euros. 180.000 euros. Porque hay que tener en cuenta que hay que tirar lo que está hecho para volver a empezar. ¿Y eso quién lo paga aquí, no? El hostelero, que evidentemente tiene que hacer... ¿Exclusivamente el hostelero? Sí. ¿No tiene ningún tipo de ayuda de la administración? No, para este tipo de obras no. Tiene que hacer su cuenta de explotación y ver si es rentable o no es rentable. Y en ese sentido, cada vez está más difícil el invertir en ocio nocturno, no por el ruido, sino por otra serie de factores sociológicos que están haciendo que seas, sin duda alguna, el subsector hostelero que peor lo está pasando en estos momentos. El ruido es uno de los problemas, hay otros muchos. Me gustaría contestarte un momento solamente. Vamos, aquel que no cumpla... A César, sí, perdona. Aquel que no cumpla la norma hay que sancionarle, sin duda alguna. A partir de las 11 de la noche las puertas de los locales tienen que estar cerradas, punto. Y no se pueden sacar vidrio a la calle, punto. No vamos a defender a aquel que incumple la norma, sin duda alguna. No César, pero yo pregunto, ¿a qué modelo de ciudad entonces vamos a atender? ¿Vamos a tener que sacar todos los establecimientos hoteleros fuera de la ciudad para que estén impolutas las ciudades? ¿Qué va a pasar entonces con el turismo, las relaciones sociales? ¿Qué va a ocurrir aquí? Quizás no sea un psicólogo el quien tenga que responder a esa pregunta, porque yo creo sinceramente que si está pagando el pato la hostelería, lo va a pagar siempre. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas mediciones técnicas en relación a la intensidad sónica, pero como hemos visto hay muchas variables psicológicas que influyen en la percepción de molestia. Hay gente que le molestaba más el ruido de obra que el ruido del tráfico, igual con la misma intensidad sónica, ¿no? Yo quisiera hacer un matiz a lo que está comentando. Efectivamente, hay mediciones técnicas. Yo entiendo que todo el mundo lo que ve es un valor en un sonómetro. Luego podemos hacer una prueba, ¿no? Pero realmente ese número que da el sonómetro tiene ya metida la molestia que puede causar en el oído humano. De ahí cómo se mide. Es decir, las variaciones del nivel de presión que nosotros medimos podrían ser un valor absoluto, pero lo que se hace es hacer que el sonómetro mida como si fuera una oreja, por decirlo de alguna forma. De modo que si a mí me molesta el ruido de tráfico y da 50 decibelios, por decirlo de alguna forma... Va a molestar prácticamente a todo el mundo. Le va a molestar a todo el mundo, pero puedo tener otro más molesto, que de 52, y eso es lo que hace el sonómetro. Íñigo, ya que hablamos de sonómetros y de... Me he equivocado el planteamiento. Y ya que hablamos de sonómetros, luego volvemos a ello, porque tenemos que hablar de sonómetro, de la capacidad de medir el sonido... Y luego le replicas tranquilamente a Íñigo. Pero ahora lo que quiero recordar es que el ruido no solamente se sufre de noche. Todos los días también estamos sometidos a un grado elevado de contaminación acústica que los ayuntamientos intentan desde hace años detectar y además combatir. Bilbao es una ciudad pionera en este aspecto, ya que cuenta con una unidad móvil de medición de ruidos. Les hemos acompañado en una de sus rutas diarias y hemos podido comprobar que el ruido excesivo es casi un mal inevitable.
El tráfico es la principal causa de ruido en las ciudades. Se libra una dura lucha contra la contaminación acústica mientras aumenta el parque de vehículos. Una directiva europea marca que para 2012 no se superen los 65 decibelios durante el día y los 55 por la noche. Un ambicioso objetivo, si ya de partida en las horas más tranquilas se llega a estar por encima. Lo comprobamos en Bilbao, donde junto a las estaciones fijas de medición disponen de una unidad móvil que permite medir el ruido por toda la ciudad. Estacionamos, levantamos antena y mandamos los datos a la central para su estudio. No hay tráfico casi. Ahora tenemos 66 decibelios. Es muy fácil superar los 65 decibelios, es muy fácil, a poco tráfico que haya. O sea que el objetivo también es complicado. Sí, es complicado. Se han puesto unos valores muy bajos y será difícil llegar a esos valores. Más si cabe con los topes que se están alcanzando. Llegando a la autopista se puede llegar a 80 decibelios en todas las entradas a Bilbao, Sabina Arana, Zumalacárregui, luego la zona de Basurto también es muy conflictiva. La más tranquila es pues los extrarradios de la ciudad. Junto con los coches soportamos otros ruidos exteriores como el de las obras, con idas y venidas de camiones, o el paso de medios de transporte como el tranvía o los trenes. Si se autoriza a hacer ruido en una obra, pues no puedes pasar de tal nivel. Se acerca el camión de la obra. ¿Esto nos ha llegado a subir? 80. A 80, solo el paso de un camión. Eso es muchísimo, sí. Para poder vivir 80. Y luego la vivienda normalmente tiene un aislamiento de 30 decibelios, pues queda en 50 decibelios. En una vivienda pues es mucho nivel. Lo lógico sería 40. Vamos a arrancar la furgoneta, 78. El tren, 71, 72... 73, 75... Como principales actuaciones se trabaja en fomentar el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, y medidas concretas como la reordenación del tráfico, el control de vehículos ruidosos o mejora del asfaltado. Si sobre eso no se puede actuar, se tendría que hacer sobre la propagación del ruido, es decir, colocar barreras acústicas, y si eso tampoco se consigue, el último paso ya sería, que es menos eficaz, el aislamiento de fachadas. Soluciones que no siempre convencen a los ciudadanos. Bien, en el vídeo se decía que el límite de volumen permitido está en los 65 decibelios, una cifra que se puede alcanzar, por lo visto, pues con un simple aspirador encendido, ¿no? Pero quizás sea mejor que les pongamos un ejemplo práctico. Íñigo ha traído un sonómetro a nuestro estudio, que nos va a explicar inmediatamente cómo funciona, y después hacemos una medición, a ver si es fácil o no realmente alcanzar esos 65 decibelios. ¿Cómo funciona el aparato, Íñigo? Sí, así es, esto es un sonómetro bastante básico, nos va a dar un nivel de presión sonora en decibelios instantáneo, porque esto es la tele y no tenemos un minuto para hacer el equivalente, no. Y hacemos una prueba, si quieres, contigo. ¿Conmigo? Vale. ¿Qué hago? Cantar, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Canto ópera, así una cosa normal y tal. Y a ver qué... Tápense los oídos, damas y caballeros, que voy para allá. La donna immobile cual pluma al vento, el prisolento. ¿Qué? ¿Qué hemos alcanzado ahí? Pues como lo estaba enfocando hacia cámara, no tengo ni idea. Pero más o menos antes en la prueba 103. Hemos visto unos 103 decibelios, 102. 103 decibelios. ¿Se ha visto? 103 decibelios y lo he hecho, o sea, a mitad del volumen que puedo. Esto es impresionante, es decir, que sí. Los 65 se alcanzan quizá con excesiva facilidad. Luego la pregunta es, tal vez tengamos que replantearnos el límite de los 65 decibelios, no lo sé, pregunto. Yo en eso también quisiera hacer una matización. El nivel de... La pregunta para compararlo con el ruido de tráfico sería si eres capaz de aguantar los 103 decibelios durante un año. La respuesta es sí, porque soy de Bilbao. Entonces ya está claro. El tema es que cuando se hablan de esos niveles estamos hablando de medias muy largas en el tiempo, que es difícil de mantener, y estamos hablando aquí de niveles instantáneos. Ahora bien, la tendencia es a menos ruido. Se habla más de coche eléctrico, se habla más de contaminar menos. Por lo tanto, los objetivos deberían de marcarse hacia abajo porque es algo a lo que queremos llegar. De todas maneras, a mí me parece curioso que todos admitamos con cierta facilidad el ruido del tráfico, el ruido de las obras, como si fueran inevitables, y solamente nos preocupamos y nos enfadamos cuando se trata de ruidos que tienen que ver pues, con el momento del sueño, ¿no? Y por eso vamos siempre a por la hostelería y a por los bares. ¿Qué piensa aquí nuestro vecino favorito? Yo creo que los ruidos forman parte del paisaje ya en nuestra ciudad, y más últimamente que vemos todas las ciudades, estamos contemplando obras por doquier. En Vitoria, recientemente, pues las obras del tranvía, y yo creo que hay un dato muy importante. Yo creo que por encima de los 55 decibelios, llegando a los 55 decibelios, una conversación
no se lleva bastante bien. Digamos, no nos comunicamos suficientemente, igual que el descanso de lo que estamos hablando. Yo creo que lo que hemos dicho, el ruido lo estamos asimilando, cosa que para la salud va a ser un gran problema, como vemos incluso los chavalillos cuando con los es que yo creo que sí, probablemente, además, los ayuntamientos, las administraciones tienden a medir mucho, pero quizá habría que prevenir, porque es que yo además pregunto, Íñigo, tú que tomas medida con tu sonómetro en muchos lugares, por ejemplo en comunidades de vecinos, hay ruidos que nos parecerían a todos increíblemente incapaces de superar los 65 decibelios, que son parte de la vida normal y los superan, ¿no? Tú te encuentras con cosas muy curiosas. Sí, o sea, por ejemplo, o como matización, lo que te puedo decir es que los 65 decibelios que estamos hablando son en el exterior, pero en vivienda un nivel admisible, incluso para un local, estamos hablando de 30, de 25 decibelios. He de decir que 30 decibelios no es la mitad de 60. La mitad de 60, perdón, sí, no es la mitad de 60. La mitad de 60 en decibelios sería 57. Es decir, cada vez que hay 3 decibelios menos es la mitad de ruido. Porque es logarítmico, no vamos a entrar en más historia. ¿Pero qué tipo de actividades en una comunidad de vecinos, de la vida normal, pueden suponer una contaminación acústica? Correcto. Probablemente, o una pregunta para hacernos sería, ¿cuántos decibelios es el silencio? ¿Esperamos medir 0 decibelios y tenemos silencio? Ni en el espacio exterior tenemos 0 decibelios. Pero ponme ejemplos. 21 decibelios, por ejemplo, me lo puede estar produciendo una casa en el campo, apartada de cualquier entorno. Llegamos a medir entre 17 y 21 decibelios. Eso es silencio. Pero unos tacones en el piso de arriba, por ejemplo. Puede darte alrededor de 40, 45 decibelios. Tiene un problema y es que son más molestos porque el ruido es discontinuo. Tenemos más tolerancia al ruido de tráfico porque es continuo y produce lo que se llama un efecto enmascarador. Es decir, perdón. No, sí, continúa. Es decir, yo me voy a sentir mucho más molesto en mi vivienda. Sí. Si, por ejemplo, pasa un vehículo a las 2 de la mañana en 1 hora, seguro que me despierta, pero al mismo nivel es probable que si tuviera continuamente el tráfico pudiera asimilarlo y dormir. Antes me decías que determinados tipos de actos muy humanos y muy de vivienda también pueden llegar a ser contaminación acústica. Sí, correcto. Y de hecho, también me gustaría decir que entendemos por ruido, ¿no? Pero te lo voy a decir. Es un tema de privacidad. Aparte del nivel de presión sonora, es el tema de la privacidad. Cuando yo entiendo lo que está haciendo mi vecino, incluso si oigo lo que le está diciendo cuando hace esos actos humanos, sean los que sean, y podríamos hablar de muchos, siento una invasión en mi vivienda de mi privacidad. Es decir, no es un tema solo de nivel. Señor psicólogo, lo que nos intenta decir Íñigo es que determinados actos de vida privada deberíamos no hacerlos ni en casa, porque por lo visto metemos más ruido del que debemos. No, lo que quiero subrayar es que es un tema fundamentalmente psicológico. La molestia es una variable psicológica. Por eso me ha resultado antes chocante que el aparato mida molestia, porque si a mí me está molestando el ruido y vosotros ni tan siquiera lo habéis oído, conclusión, un aparato no puede medir molestia. Bueno, vamos a ver qué opina el público. Adela está con ellos, con nuestro público activo, y vamos a indagar. Adela, cuando quieras. No sé, Carlos, si tú has llegado a oír lo que estaba comentando Boni cuando has dicho que estabas a mitad de gas cuando has empezado a cantar. Luego, cuando terminemos, te lo cuento. No te vengas arriba, Boni. Una preguntita. Antes has dicho que ese ruido no te molesta. ¿A ti el ruido, por ejemplo, el ruido? ¿Te molesta el ruido? Unos tacones, un vecino. O sea, ¿el ruido te molesta? A ver, primero a mí no me molesta el ruido como tal. Yo creo que las comunidades de vecinos, insisto, tienen una cierta paranoia con relación al ruido. Y déjame un apuntito muy fácil. Bendito sea el ruido cuando compras un piso en un sitio ruidoso, luego creas una comunidad, intentas quitar el ruido para venderlo por el doble porque te lo vendieron muy barato. Bueno, eres un chollo. Bueno. Y eso las comunidades las hacen. Por ejemplo, en San Sebastián una. Y dicho lo cual, no hay nada más molesto, porque lo ha dicho el técnico, que ese niño con casqueta intermitente que te llora a la 1, se calla, te llora a las 3 y te Pero por eso no podemos hacer nada. Y otra cuestión... Sí, podemos. Y la del tacón, que también tienes razón. Sí. O del niño con la canica en la habitación de arriba, que ese niño también tiene su gracia. Estás definiendo, Boni, muy bien los ruidos que a ti te molestan. Escucha una cosa. Tú has dicho que te gusta el pachumba nocturno. Entras en un bar y que empiezas a hablar y que no te oyes, no te entiendes, no tienes que estar hablando ahí al oído. Mentira, eso no te molesta. Esas comunidades de vecinos que hay en Vitoria... Que te estoy hablando de un bar, no de una comunidad de vecinos. Te digo que son un poco exagerados. Por ejemplo, en los campos de fútbol, que habrá no sé cuántos decibelios, todo el mundo hablamos y gritamos y comentamos las jugadas.
En las discotecas se liga hablando, no se liga por señas. Yo no conozco a nadie que ligue tú conmigo, luego, mañana. Ya te he visto venir, Boni, ya te he visto venir. No, bueno, se liga y se habla. Suerte tú, Gracias. porque efectivamente está diciendo que en Euskadi se liga también, aunque sea en las discotecas, ¿eh? Gracias, Boni. Dani es un ejemplo, Daniel, muy interesante, porque tú vives en Hendaya. Vivo en Hendaya. Y en Hendaya sí que no hay ruidos. En la calle, muy poquitos. Bueno, vivo justo enfrente de la estación y sí, se oye el tren y poquito. justo la calle que da a la estación es bastante transitada. Pero a ti, por ejemplo, al final la gente cuando quiere un poquito de ambiente se va a Irún y es donde monta ahí el ruido. Algún fin de semana, algún borracho así, pero ¿Has tenido experiencias negativas con el tema del alguna, ruido? pero muy pocas. Algún vecino ahí que ponía la música alta o así, pero no, normalmente nada. Bueno, también me gustaría saber de qué manera sería posible o tú ves viable eliminar los ruidos de las zonas en las cuales, bueno, pues vive la gente. Pues no lo sé. Hombre, por lo que se ha dicho aquí, yo creo que el sonido o el ruido que haya dentro de los bares no sale a la calle. Es la gente, efectivamente, Boni o lo que han comentado allí, pues tendrán razón. Pero sí es verdad, y sería un poco exagerado según su punto de vista, yo cuando he entrado a los bares he tenido que hablar a grito pelado para hacerme entender o los demás han tenido que gritar para entenderlos yo. Y luego no está solo el tema de que se te queda un poco de sordera, sino que al final acabas más de la garganta también. Incluso en las bodas, no tiene por qué ser solamente en bares de marcha. Y creo que habría que entrar un poco también en el nivel de música o chunta chunta que pongan en estos bares y bajar un poco, porque eso es lo que motiva luego a gritar a la gente. Tú eres más de café, teatro y copa tranquila igual. Sí, bueno, sí, mejor. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí a Nerea, ella es joven, imagino que un poquito de Marchuki, una discoteca, un pub, un algo, ya serás usuaria, ¿no? Sí, sí. ¿Y has tenido algún tipo de problema, por ejemplo, con algunos vecinos que se hayan quejado porque has salido ahí un poco cantando? No era el caso que salíamos cantando, sino que empezábamos cantando, era antes de entrar, y sí, en una ocasión llegaron a tirar un cubo de agua por la ventana. Que estabais haciendo mucho ruido. No, la verdad es que estábamos solo 4 personas, que no habíamos, y estábamos dirección, habíamos parado un momento y tiraron el cubo de agua por la ventana. Los jóvenes tenemos mala fama, que somos siempre los que armamos barullo, el follón y el griterío. ¿Esto es real o esto no tiene que ver nada la edad? Hombre, depende de la zona, pero yo, por ejemplo, yo ando en las zonas de fuera, es decir, son discotecas que se encuentran en las zonas de fuera de la ciudad. Entonces tampoco molestamos mucho, que digamos. Sí que es verdad que en zonas céntricas pues vas a molestar más, pero creo que eso ya depende cada uno de la educación que tenga y de saber controlarse en los gritos o en los cantos, pero un poco de fiesta tampoco viene nada mal. Un poquito cívicos, ¿no? Mira, en Barcelona, por ejemplo, pusieron, y esto os lo comentó así por comentar, una serie de mimos en la salida de los bares para concienciar a la gente de que cuando saliera se fuera en silencio. Igual es una opción, igual es una salida, no lo sé. Dejo la pregunta en mesa. Pues mira, Fernando va a contestar a eso porque él dice que liga mucho en las discotecas, pero gritando. Gritando, exactamente. Sí, eso es cierto. Bueno, y al hilo de lo que decía de los vecinos, yo creo que los vecinos en Vitoria, en el Casco Viejo, yo creo que han sido y están siendo muy pacientes. Sobre todo los fines de semana, todos aquellos que pueden y tienen otro domicilio donde poder descansar ese fin de semana, se desplazan. Imagínense el ruido que pueda haber. Y por otra parte, decirle también que en el Casco Viejo hay aproximadamente unos 200 bares, cosa más o menos, de los cuales muy poquitos cumplen las normas de insonorización. Por lo tanto, yo pienso que los vecinos nos quejamos, pero muchas veces con razón, porque también nos va en ello la salud. De lo que no hay ninguna duda es de que todas las actividades a nuestro alrededor, todas generan algún tipo de ruido. Así que la clave para mejorar nuestra calidad de vida podría estar en encontrar un equilibrio entre el ruido y el silencio. Pero la pregunta es, ¿en qué proporción debería darse este equilibrio? Quino, ¿cómo equilibramos el sonido del silencio con el sonido del ruido para que seamos felices? Quino. Yo no te lo puedo decir, no soy adivino. Lo que sí tengo claro es que yo me he criado en una sociedad y estoy orgulloso, como todos los que estamos aquí, de nuestra forma de socializar, o al menos yo estoy contento con ella. Y esa forma de socializar se ha hecho en torno a la hostelería en este país, sin duda alguna. Hay otros modelos anglosajones que pueden estar más en la socialización en torno a la familia, a la vivienda, pues porque son viviendas más amplias y tal. Y aquí lo hemos hecho en torno a la hostelería. César, y a mí es un modelo que me gusta. ¿Qué te gusta? César, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué piensas? Una frase para decir qué equilibrio necesitamos para ser felices entre ruido y silencio. Es complicado porque
cada individuo tiene una sensibilidad diferente al ruido. Comparto la idea que plantea el hostelero. Yo creo que cada ciudad tiene un paisaje sonoro y hay que buscar las zonas que son especialmente conflictivas. Muy bien. Fernando. Yo creo que hay que buscar la complicidad entre los agentes porque unos somos el complemento de los otros y al revés. Íñigo, para acabar. Pues yo creo que es complicado llegar al equilibrio y que, igual para concluir, os puedo decir la definición que más me gusta a mí de ruido, que es que ruido es lo que hacen los demás, básicamente. Pues muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros, ¿eh? De verdad que encantado. Bueno. El ruido es una consecuencia inevitable de nuestra forma de vida, pero quizá deberíamos tomar conciencia de la necesidad de encontrar espacios de silencio que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. En cualquier caso, ¿cómo podemos actuar ante el ruido excesivo de las obras de tráfico de la calle o, por ejemplo, el generado por un establecimiento hostelero? Pues nuestra experta en temas legales, que es Lidia Barrio, nos ofrece respuestas. Escuchen ustedes atentamente, por favor, porque este es el procedimiento que hay que seguir. En primer lugar, hay que acudir a quien está contaminando y hay que pedirle que modere el nivel de ruido. Si esto no funciona, ya habría que exigirlo por escrito, de manera fehaciente, con un burofax. Es importante hacerle saber los daños que nos está ocasionando en la salud y en la calidad de vida, porque podrían dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios. Es importante también solicitar el apoyo de la comunidad de propietarios, especialmente cuando quien está causando los ruidos es un vecino de la propia comunidad. Habría que llamar a la policía municipal y denunciar por escrito en el ayuntamiento. Los funcionarios municipales tendrán que acudir y realizar mediciones acústicas para comprobar si efectivamente tenemos razón o no. ¿Que todo esto no sirve? Sería ya el momento de acudir a un abogado, incluso a técnicos privados para realizar mediciones acústicas, porque estas mediciones van a ser la prueba que tendremos que aportarle a un juez junto con informes médicos, las reclamaciones y denuncias previas, testigos, todas las pruebas de que dispongamos, y una vez ya planteándonos la vía judicial podemos acudir al juez de lo civil, podemos acudir al juez de lo contencioso administrativo cuando, por ejemplo, reclamamos por inactividad de la Administración o por una cuestión de ruido derivado del tráfico. Y también incluso podemos acudir a la vía penal en casos especialmente graves, porque bueno, no podemos olvidar que estamos hablando de delitos medioambientales en algunos casos e incluso de lesiones a las personas. Estoy aquí para presentar a nuestro invitado famoso, pero resulta que estoy con una caja en la mano, porque mi regidor Joseba se ha empeñado en que entre aquí con una caja en la mano. No sé lo que tiene, yo la voy a dejar sobre la mesa, tranquilamente, espero que no sea nada peligroso. Joseba, la dejo así bien, ¿no? ¿No me tengo que preocupar? Vale, pues entonces voy a presentar a mi invitado, a José Antonio Nielza La Ochoa. Pero bueno, tú también vienes con una caja. Un placer. Pues nada, deja la caja. Esto es algo que nos han preparado, ya saber qué es. Pero bueno, 1 y 2 cajitas. Siéntate, José Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estás bien, tranquilo, relajado? Fenomenal, estoy estupendo. Bueno, yo no sé cómo presentarte, porque habría que decir muchas cosas de ti, ¿no? Cantante, transformista, actor, humorista, bilbaíno de pro, hostelero. ¿Me falta algo? Yo creo que soy showman. Showman. Yo el transformismo lo utilicé porque cantar con un smoking me parecía muy aburrido. Yo tenía que dar al público algo más. Y ahí encontraste la manera de llegar al público directo, en ¿no? aquel Barcelona que yo vivía y donde empecé, de los años 60, con aquel paralelo y aquellas ramblas y el New York, que pues, me dio la idea. Oye, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes en mente? Pues ahora estoy grabando un disco de cabaret, pero serio, una cosa maravillosa. Sí, ¿eh? Con la producción de Fran Lasuen, y voy a hacer canciones de las grandes del cabaret, como Edith Piaf, Marlene Dietrich, Nicola Di Bari, Charles Aznavour. Oye, pues toda la suerte del mundo, ¿eh? Gracias. Ahora vamos a ver si has tenido suerte como consumidor, porque ya sabes que aquí a todos nuestros invitados lo primero que le preguntamos es a ver si ha tenido algún tipo de problema o de lío. ¿Tú los has tenido? ¿Te ha pasado algo así que quieres destacar? Yo llevo consumiendo muchos años y sí, yo he tenido hace poco uno
con esto de la ley de la electricidad, sí, que está generando muchos problemas además. Pues me llegaron, yo normalmente lunes y martes o miércoles tengo 2 días que voy al bar pronto y para hacer pedidos, para recibirlos también. Entonces me llamaron una parejita, 2 comerciales, 2 chicos muy jovencitos, muy majos, que a ver si me quería cambiar, que en donde trabajaban ellos iba a ser el 40% más barato, que algún establecimiento de la zona lo había hecho, y bueno, pues digo, oye, si va a ser más barato, pues vale. Me dieron el nombre de la empresa, me metí en internet y vi que existían, y entonces le di todos los datos y me cambié. ¿Y qué pasó? Pues ¿qué pasó? Pues que fue el 40 o el 50% más caro. Vaya por Dios. Bueno, el problema, ¿sabes dónde radica? En que no te hicieron la oferta por escrito, te la hicieron verbalmente, entonces es muy difícil probar que no hay una correspondencia entre la oferta hecha y luego la realidad. Yo he llamado por teléfono. Te fiaste mucho, ¿eh? He llamado por teléfono y no te han hecho ni caso. Sobre todo que para los 2 comerciales para que se pongan en contacto conmigo. Y nada. Bueno, yo les quiero aconsejar, con todo esto de los cambios de las compañías eléctricas, tengan mucho cuidado, comparen bien las ofertas y elijan la mejor, ¿de acuerdo? Que estamos viviendo un momento ahí un poco peligroso, así que estén muy atentos. Bueno, llega el momento de examinarte, que este momento para ti está chupado, no te preocupes, ¿eh? Vamos a pedir la colaboración de una guipuzcoana de pro también. ¡Adela! ¡Hombre! ¡Otra cajita! Yo también tengo caja. La mía es de vaca. Es la más bonita, por cierto. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por venir a Consumidores. Encantado. Oye, pero ¿qué es esto de las cajas? Tú sí lo sabes, Yo ¿no? sí lo sé, pero no puedo decíroslo todavía. Vale. Es un misterio. Tenemos ahí unos números, unas cajas. Luego veremos. Pero lo primero es lo primero, que he escuchado tu queja y ahora vengo yo con la rebaja, que te voy a hacer aquí una pequeña encuesta, a ver si estás bien dotado como consumidor. ¿Problemas con las eléctricas? ¿Problemas también con las compañías telefónicas? También. 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 ¿Quién no, amigos? ¿Quién no? En fin. Ahí sufrí muchísimo. Sí. Pero muchísimo, muchísimo. Pues que sepas que... Con internet, con el coche, porque tenía el manos libres, bueno, una cantidad en mala hora. Y luego he vuelto donde estaba, al año y medio, claro. Bueno, iba a decir que sepas y que sepan los consumidores de nuestro programa que dentro de poco tendremos uno especial sobre telefonía móvil, telefonía fija, que eso es muy interesante. Pero vamos con las preguntas. Tú imagínate que tu compañía telefónica te ha facturado de más. Aquí va la pregunta. ¿Qué plazo máximo tienen para realizar el reintegro? Te dan, por ejemplo, 20 euros más, pongamos. ¿Qué plazo tienen para realizarlo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O no hay plazo concreto? Yo creo que no hay plazo concreto. Muy bien, correcto. ¡Positivo! ¡Muy bueno! Muy bien. Efectivamente no hay plazo, pero si tarda mucho, si ves que se demoran, tienes derecho incluso a reclamar intereses. Que lo sepas. Que también no hay plazo para abonarlos. Bueno, eres forofo del Atleti, te gusta mucho el fútbol, ¿no? Me gusta mucho el fútbol pues... y la genética la tengo rojiblanca. Ahí estamos. Bueno, pues a ver, ¿con cuál de estos objetos técnicamente no podrías nunca entrar a un estadio de fútbol? ¿Con un bocata de tortilla? ¿Tal vez con toda tu discografía bajo el brazo? ¿Quién sabe si con un botellín de agua o con una enorme marejalla hinchable? Con un botellín de agua. ¡Correcto! Muy bueno, muy bueno. Es que tú vas mucho al fútbol. Que lo has intentado y no te han dejado, ¿no? No, normalmente sufro mucho y no bebo en el campo. No. Bueno, esta pregunta relacionada con la Aste Nagusia bilbaína, como no, que sería de la Ochoa de José Antonio Elfasín, esa Aste Nagusia. Voy con la pregunta. Yo sé que tú nunca lo harías, pero ¿cuál es la multa que podrían ponerte por orinar en la vía pública en Aste Nagusia o cualquier día? ¿30 euros? ¿Hasta 500? Hombre. ¿150 euros? ¿O hasta 750 euros? Hasta 500. ¡Oh! Hasta 750. Qué barbaridad. ¿Y qué va? ¿En función del tiempo que...? En función de... No me hagas hablar de esas cochinadas, hombre. En función de la meada. Sí, a ver, hasta por favor. 750 igual están ahí midiendo... Sí, coronel, ya. Oye, de todas Qué maneras, pareja me ha tocado, ¿eh? Muy bien, ¿eh? De todas formas, esto es muy curioso, que la gente esté en los bares y salga y orine. A mí me parece que los tenían que multar, la multa tenía que ser mucho más... ¿Todavía? Sí, por falta de educación, desde luego, claro que sí. Bueno... Oye, pero bravo, ¿eh? Porque de 3-2, muy bien. Y la tercera la falla por un pelo. Yo es que tengo ganas de ver lo de las cajas. Estamos viendo aquí las cajas. ¿Pero qué es esto? Las vamos a abrir en orden. Tenemos una pequeña sorpresa. ¿Sí? Venga, empezamos por la número 1. La número 1. A ver, la número 1. Ábrela tú, abro venga, la número 1, la voy a poner así para que se vea bien en perfecto. casa. La número 1. Esto parece un concurso. La número 1 es... Un micrófono. Un micrófono. La 2 te toca. La 2. Ánimo. ¿Cuál es la 2? Pues la que tiene 2.
¡Peluca! Por Dios, Una peluca. que esta pero peluca es mía. ¿Es tuya? Peluca, póntela. Ay, qué peluca me pongo. Mírala, ya ¿Qué está, peluca ya está. me pongo? Espera, que tengo el micro. Ayúdale a poner ¿Cuál la es el peluca. número 3? Y la número 3... Pues esta peluca es mía. ¿Quién ha traído esta peluca aquí? No lo sé, Nosotros tenemos contactos. ¿Qué es la número 3? La número 3 es Vente, un vente. estribillo un poquito especial que hemos hecho de tu gran canción, Libérate. Perdona a nuestros guionistas que lo han hecho con todo el cariño del mundo. Seguro. Pero te vamos a pedir, a ver si te animas tú a cantártela. Es Bueno. una versión consumidores de la el Libérate. Me tenéis que ayudar un poquito porque... Ay, quéjate. A ver ver, el público bueno. si también nos quiere echar una mano, A ver, ¿eh? venga, vamos para allá. Venga, va. Música. Ay, quéjate, ser un quejica no es un delito, no lo calles, lanza el grito. Ay, quéjate, si eres consumidor nato, no habrás de pagar el pato. Lleva al aire tus derechos, no los quieras ocultar. Y que lleguen las denuncias al que no quiera escuchar. Ay, quéjate, no vivas más en silencio a que se escuche tu voz. Y aunque no consigas nada, el que reclama repite, yo no sé por qué será. Muchas gracias, José Antonio. Grande. Eres grande, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, os dejo, ¿eh? Vale. Un beso muy fuerte para los dos. Me voy a colocar mejor la Gracias por peluca. haber venido, consumidores. Chao. Seguramente todos ustedes han oído hablar de los suplementos vitamínicos. Suelen anunciarse hasta la saciedad y ya saben que lo que vemos por la tele muchas veces va a misa. Pero vamos a comprobarlo con nuestro público. Adela, la pregunta es, ¿hemos oído hablar de estos suplementos? ¿Conocemos alguno de sus nombres comerciales? Bueno, efectivamente, quien más que menos lo ha oído, porque en la televisión, por ejemplo, se anuncian. Se lo voy a preguntar a Raquel. Gabo, muy buenas noches. Gabón. ¿Tú has oído hablar de estos suplementos vitamínicos? Pues sí, porque soy estudiante y como todo estudiante... ¿Y viene en los libros que tienes que estudiar, o qué? Viene, no viene, pero es como una enseñanza que viene implícito. ¿Que te tomas suplementos Pues vitamínicos? tomaba. ¿Tomabas? Sí. ¿De qué tipo? Pues Farmatón o el Supradin activo. ¿Y eso para qué es? Durvitan. Pues para los que llevamos en la asignatura como muy al final, pues necesitas horas de sueño que no son para dormir en ese momento y pues necesitas un chute. O sea, es para mantenerte despierta. Para mantenerte despierto. Y más ágil. Pero no tienen vitamina C, pongamos que tengamos un poquito de gripe y dices, voy a tomarme este complemento de vitamina C. No, no es de ese tipo de complementos. Bueno, algunos anuncian que tienen eso, pero suele ser más bien cafeína, así... Cosas que te excitan activan. un poco. ¿Y ahora ya no los usas? No. No, en absoluto. No. ¿Tú cuidas tu alimentación? Sí. Mucho. Sí, puede decirse que sí. Sí. Y si en un momento dado tú vas al médico, te notas así un poco flojucha, dices, me voy a tomar unos complementos vitamínicos de estos, ¿o no? No, más bien es mejor prevenir. Sí. Sí, o sea, pues si ves que viene el otoño, pues empiezas pues que si a desayunar bien, fuerte, para que... Dieta mediterránea. Eso es. Ahora que ha sido nombrada como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Bueno, pues te voy a proponer un juego. Tú has dicho que te cuidas, que sabes bien. Te lo voy a enseñar enseguida. Nos vas a demostrar tus habilidades y cualidades para saber diferenciar o detectar vitaminas en frutas y verduras de temporada. Pero es en la mesa, tienes que venir conmigo. ¿Te animas? Venga, vente conmigo. Como nos decía Adela, estos suplementos vitamínicos de los que hablamos están compuestos por vitaminas que también podemos encontrar en muchos alimentos. Si es así, entonces, ¿por qué preferimos tomarlas en forma de cápsulas o de jarabes? Esta noche nos preguntamos si son necesarios realmente todos estos suplementos. Para saber más sobre ellos, hemos acudido a una farmacia y a una herboristería. ¿Con qué oferta nos encontramos? Vean. Para combatir situaciones de estrés o agotamiento físico y mental, muchas veces recurrimos a suplementos vitamínicos que se venden en las farmacias. Pero ¿hasta qué punto pueden ser perjudiciales para nuestra salud? Los que más se han utilizado normalmente igual son estos que tenemos aquí atrás, como el Supradin, Micebrina, Farmatón Complex. Luego tenemos otros suplementos más específicos, como por ejemplo el Redoxon, que es vitamina C sobre todo. Entonces eso se utiliza más para estados gripales, para prevenir catarros. Y luego ya tenemos los que son como más específicos. Por ejemplo, estos tres que tenemos aquí se utilizan mucho para eso, para épocas de exámenes. Este sería de los más baratitos, por el tamaño también, aunque hay en formatos más grandes, que cuesta unos 5 euros más o menos.
Y luego yo creo que este sería de los más caros, que cuesta unos 20 y pico euros, porque tiene cosas más específicas, sobre todo los productos más nuevos y los más específicos. Normalmente le hacen campañas de publicidad y sí que se nota cuando hay una campaña de un producto que la gente lo pide más. Yo creo que creen que es algo nuevo, diferente y que probablemente les vaya a ayudar más. Primavera y otoño son las épocas en las que más se venden. Normalmente no son perjudiciales, pero sí que creemos que con una dieta equilibrada y que muchas veces haciendo pequeñas variaciones en la dieta de una persona, esos estados carenciales se pueden mejorar, pues eso, incluyendo fruta, incluyendo verduras. Pero las farmacias no son las únicas que venden estos suplementos vitamínicos. ¿Qué nos ofrecen en una herboristería? Yo suelo recomendarles la jalea real, que lleva toda la clase de vitaminas que el laboratorio considera equipada. Estas son para críos, para chicas que trabajan, van al gimnasio, hacen, pues bueno, todo, lo quieren hacer todo, ¿no? Luego está este producto, que es el que utilizo para los que estudian, cuando se bloquean, empiezan a sentirse cansados y cuando están estudiando. La vitamina C que utilizamos es totalmente orgánica y tomarla durante el invierno es lo que suelo recomendarla. Andan entre los 19 y los 22, 23 euros. Tiene que haber siempre una dieta equilibrada, ¿eh? Y un poquito de deporte, ejercicio, salir a que te dé un poco el aire, aunque llueva, con paraguas. Bien, nos llama la atención que en ambos casos, en la herboristería y también en la farmacia, hacen referencia a una dieta equilibrada, ¿no? Y por eso vamos a hablar aquí si son o no necesarios estos suplementos vitamínicos. Y lo vamos a hacer con Íñigo Sainz Arregui, que es médico especialista en medicina de familia y que además tiene posgrado de nutrición en la Universidad de Nueva York. Se dedica, Íñigo, a la prevención y a la promoción de la salud y al tratamiento de enfermedades crónicas como la obesidad, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues ahí va la pregunta, la primera. En su opinión, en tu opinión, ¿son necesarios sí o no los suplementos vitamínicos? Bueno, yo diría que si tomamos como teoría que alguien come perfectamente, no son necesarios. De hecho, hay muchos estudios que evidencian que no son necesarios. Lo que pasa es que asumir que la gente come correctamente, pues es mucho asumir. Sí. Entonces, bueno, personas jóvenes que igual restringen grupos de alimentos en su alimentación, personas ancianas que igual no pueden comer por diferentes problemas, gente con un nivel económico más bajo que no tiene acceso a tanta comida, gente que hace dietas, por ejemplo, para perder peso y que quita grupos de alimentos. Hay muchas situaciones... Que recurren por mala alimentación a los suplementos. Sí, gente que no se alimenta con lo que dan los alimentos y decide, bueno, utilizar otras Pero, Íñigo, la pregunta es, si abusas de los suplementos, ¿esto puede ser perjudicial para tu salud o no? Hay muchos, por ejemplo, los suplementos vitamínicos, hay varios tipos de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles, si tomas un exceso, se eliminan en la orina y no hay ningún problema. Pero las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la D, la E y la K, por ejemplo, se acumulan. Entonces, si tú, por ejemplo, consumes un suplemento de vitamina E de una megadosis, puede ser tóxica y perjudicial. La vitamina A también puede ser tóxica y perjudicial. Hay que tener mucho cuidado porque habitualmente la gente consume sin saber muy bien lo que está tomando, ¿no? Antes me decías que es gente que quizá no se alimenta correctamente la que está acudiendo a este tipo de alimentación con suplementos, pero ¿hay también un fenómeno de moda o de negocio ahí detrás que esté explicando el porqué, el boom de estos suplementos o no? Sí, bueno, lo que antes quería aclarar es que la gente es como justo al contrario. O sea, la gente que más vitaminas toma es la gente que después mejor se alimenta. Pero es cierto que a la gente que le harían falta los suplementos es la gente que no se alimenta correctamente. Cuando la gente dice que obtiene, por ejemplo, antes esta chica que ha dicho que obtenía energía de los, ¿no? Las vitaminas se cree que te dan energía, se cree que te aportan, que hacen una serie de cosas, pero habitualmente no tiene mucho que ver con lo que hacen las vitaminas realmente, ¿no? La gente que toma vitaminas suele ser más activa, hace más deporte, se suele cuidar más, etc. Es cierto que hay una industria detrás muy potente. La industria de las vitaminas no siempre está tan regulada como la industria de los fármacos y muchas veces lo que el consumidor compra bueno, pues no siempre es primero lo que pone en el envase, muchas veces la dosis que pone en el envase no es tanta como él cree y hay mucho problema con eso, ¿no? Porque no son considerados fármacos, ¿no? Exacto. ¿Deberían serlo? ¿Debería necesitarse una receta para acceder a las vitaminas? Yo pienso que para algunas dosis de vitaminas a un nivel
elevado, yo creo que sí. Yo creo que ahí está comprobado por los expertos que una dosis pequeña de vitaminas es más que suficiente, el resto no es necesario y algunas pueden ser perjudiciales y consumirlas en exceso debería estar regulado, pienso yo. En cualquier caso, tú el consejo que das es que es mucho mejor una dieta equilibrada donde esté presente esa vitamina que necesitamos que no recurrir a un suplemento vitamínico. Yo creo que es mucho más atractivo en ocasiones tomar una cápsula que parece que te va a dar una especie de... ¿no? Que tomar una naranja, un melón o un limón o lo que sea. Yo creo que tomar vitaminas no es la solución, hay que procurar comer mejor. Ahora estamos en noviembre, entonces, por la época en la que estamos, por el mes en el que estamos, ¿tú qué nos aconsejarías que comiéramos para tener todas esas vitaminas que necesitamos? Hombre, yo siempre recomiendo, y eso yo creo que es una cosa lógica, pero en cada una de las épocas hay que consumir las cosas que son de temporada. ¿Por qué? Porque probablemente estén en el punto mejor de vitaminas, de sabor, que es lo más importante, que mucha gente solamente come por beneficios, pero también hay que comer por sabor y por placer. Claro. Y después hay que recurrir a la comida no solamente pensando en las vitaminas, sino que hay que consumir de todo, porque también influye mucho la energía, influyen los hidratos, las proteínas, o sea, todo contribuye a una buena alimentación. Comer una naranja porque me va a proteger del resfriado ni está comprobado ni es suficiente. Yo creo que es mejor comer de Bueno, todo. tenemos aquí algunos alimentos, ya tenemos a Adela situado además junto con Raquel, junto a los alimentos, y yo creo que te van a necesitar, Íñigo, para complementar esta para allá. información que Muy estamos bien, dando. muy Así bien, que... muy bien. Encantadísimas de recibirte, Íñigo. ¿Qué quieres que te diga? Con Muy esa bien. sonrisa nos Sí, tienes sí. que decir qué frutas tomas Muy bien. para tener la sonrisa como tú. Mira, Raquel nos ha dicho que ya no toma estos suplementos vitamínicos, que se dedica, bueno, pues a alimentarse muy bien con todo lo que se encuentra, por ejemplo, en estas frutas y verduras de temporada. Sí. Vamos a hacerle la prueba de todo lo que tenemos aquí: coliflor, nueces, mandarinas, naranjas, alcachofas, peras, granadas, que son riquísimas, unos poros, unas castañas. Dime 3 elementos, frutas o verduras, en las cuales tú crees que hay pues más vitaminas que pudieran estar, por ejemplo, en esos suplementos de los que estábamos hablando. Elígeme 3. Vale, pues vitaminas. Vitaminas, sí. Venga, pues la manzana. La manzana, la vamos a poner aquí. La manzana, va. Las nueces. Puñadito. Puñadito. Venga, que estamos en la tele, que se vean. Y las naranjas. Y las naranjas, muy bien. Íñigo, a mí me gustaría que nos hablaras de estas 3 frutas y nos dejaras que he hecho una buena elección. Si estas naranjas tienen una vitamina, la manzana y las nueces. Háblanos. Bueno, yo creo que sí, que has hecho buena elección, primero porque son los 3 productos vegetales, eso es muy bueno. Has elegido cosas de temporada, que es importante y fundamental. También en el precio, ¿no? En el precio, porque son más baratas, exacto, en temporada. Y después, porque has elegido cosas que supongo que a ti te gustan, que eso también es muy importante. Por ejemplo, si te estuvieras cuidando, yo, en vez de las nueces, por ejemplo, hubiera elegido quizá las castañas. Dámelas. Las nueces, pues porque las castañas son menos calóricas y... Bueno, y además es muy agradable comprar castañas de castañero. Calentitas, ¿verdad? Exactamente, con A lo cual 7 euros las he visto yo hubiera por ahí. estado muy bien, bien. A pesar de todo, las naranjas, por ejemplo, es una muy buena elección. Hubiera elegido también... ¿Pero por qué es buena elección? Bueno, es una buena elección, primero porque tiene mucha fibra, hubiera elegido las naranjas también porque tienen vitamina C. Es cierto que la vitamina C es muy importante, no está de todo claro que prevenga el resfriado, pero sí es cierto que es muy importante, pero igual hubiera elegido, por ejemplo, la granada. ¿Por qué? Granada. Porque Venga, la granada cambiamos. la comemos Muy menos, es una fruta que igual no está en nuestra dieta tanto y podemos tener beneficios comiendo granada que igual no tenemos comiendo la naranja. ¿Qué vitamina podría tener? Esto, Granada. la verdad es que las vitaminas de cada cosa, conocerlas de memoria es difícil porque muchas tienen muchas cosas. Es muy pero jugosa. Es muy jugosa, tiene vitamina C, también tiene, yo creo que es una fruta interesante para elegirla en esta temporada, primero porque está de temporada y después porque... Para poner en la ensalada. Para poner en la ensalada y porque, exacto, porque es muy sabrosa. ¿Y la manzana? Y la manzana, por ejemplo, y también quiero hablar, la manzana es una fruta que consume mucha gente muchas veces, pero es verdad que a veces hay gente que solo manzanas. Yo a veces cambiaría y elegiría una fruta, por ejemplo, en este caso, o las mandarinas, por ejemplo, que son cítricos. Los cítricos en esta época son muy importantes y es verdad que hay mucha gente que no consume muchos cítricos y yo creo que es importante consumir. Entonces, estas 3 cosas son igual menos habituales y son igual de nutritivas. Yo creo que has hecho muy buena elección y bueno, igual nos quedamos con las Perfecto. dos. Una última cuestión. Sí. La mandarina, vale, esta nos la comemos, pero la naranja es mejor tomarla en zumo o comida, toda la naranja, quítame la piel, claro. La fruta es mejor tomarla entera. Entera. Porque si tomas solamente el zumo,
te quitas de la fibra y el efecto saciante es mucho menor, con lo cual necesitas un zumo con muchas más naranjas y un zumo tiene muchas más calorías. Muy bien. Y si tomas un zumo todos los días, pues... ¿Has visto? Joder, sí, ¿Has sí, visto sí. el experto qué buenos consejos nos da? Sí, sí. Bueno, yo veo comida y me apunto. Oye, a ver, que las mandarinas me las he pedido yo, que tengo hambre y tengo la garganta un poquito tomada. Conclusión entonces, que una buena ensalada de granada y unas alcachofitas ahí salteadas mucho mejor que un suplemento vitamínico, ¿no? Muchísimo mejor. Fenomenal. Claro, oye, muchísimas gracias nada, a Íñigo y a Raquel. Os dejamos aquí porque nosotros ahora tenemos que hacer nuestra sección favorita, Valor Añadido. Bueno, vaya, Adelita, qué buena cara tienes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tienes plan para esta noche o algo así? Pues no tengo plan, pero es que estoy muy contenta porque está funcionando muy bien nuestra página web. Cada vez son más los consumidores que opinan, que dejan sus ideas, se informan de las últimas noticias y, por supuesto, nos plantean sus dudas. Sí, señor, como la que nos ha hecho llegar John Márquez. Al parecer, tras una fuga de agua, contrató a un fontanero y no veas lo que le pasó. Imagínense la situación. Abrimos el grifo de nuestra cocina y no sale agua. Llamamos al fontanero, viene y no consigue arreglar el problema. Pero pese a todo, nos quiere cobrar. ¿Puede hacerlo? La respuesta es no. Si el técnico no ha realizado el arreglo, no tiene derecho a cobrar el precio porque no ha cumplido el fin del contrato. Cuando se producen estas reparaciones, el primer derecho de los consumidores es contar con un presupuesto previo por escrito y completo. El consumidor también tiene derecho a una factura detallada del pago, pero para que se produzca ese pago, la empresa debe haber cumplido su parte del contrato, en este caso, reparar la avería. Se pueden dar dos supuestos. Uno, que el consumidor compruebe antes de pagar que la avería no se ha arreglado. Si es así, puede negarse a pagar, aunque si el técnico reclama, el consumidor tendrá que demostrar que no ha cumplido el contrato. 2. Que el consumidor descubra, una vez que ha pagado, que el arreglo no se ha producido. Si es así, tiene derecho a exigir las reparaciones necesarias para que se alcance el resultado más daños y perjuicios o la devolución del precio pagado. Puede reclamar sus derechos por medio de la Oficina Municipal de Consumo o mediante burofax. En función de la cuantía, de la complejidad de la obra y de la entidad del incumplimiento, conviene acudir a un abogado. Si no se alcanza solución o acuerdo extrajudicial, el siguiente paso es acudir a la vía judicial civil. Ya lo ven, si el fontanero se niega a devolverle el dinero, pueden recuperarlo siguiendo estos pasos. Bueno, y recuerden ustedes que pueden hacernos llegar sus quejas, sus preguntas, llamándonos al teléfono 946563704 o entrando a nuestra página web. Y además saben que pueden escuchar Consumidores en Radio Euskadi cada sábado de 3 a 4 de la tarde, que es un programa conducido por Íñigo Lejarza y por Ricardo Leaga, con contenidos exclusivos, pero con el mismo espíritu que este. Y les adelanto que el próximo sábado aquí en ETV en Consumidores hablaremos sobre la comida rápida, las hamburguesas, las pizzas, los platos preparados y los problemas de salud que puede provocar su consumo habitual. Así es, todo ello con nuestro estilo, desde todos los puntos de vista y con consejos útiles, muy prácticos, no se lo pueden perder. Un beso fuerte. Agur, besos.